Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Os había comentado en otro vídeo que estaba haciendo un reto de pendientes, que no era pendientes cero, era un reto de bajar esos pendientes permitiendo que hubiera otras lecturas por en medio, o sea, permitiendo que entraran nuevos libros. Si nos apetece leer algo en concreto, pues no forzarnos a solo leer pendientes, pero tener foco en bajar esos pendientes. En este vídeo os voy a contar qué me han parecido esos primeros pendientes que he leído. Ese primer momento que estuve súper motivada y me leí 5 pendientes de golpe, que creo que para mí es todo un récord, y que además fue una experiencia muy guay porque fueron pendientes que me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que fue básicamente lo que me motivó a seguir haciendo este reto. Vamos a empezar con el que yo os enseñé que había sido el detonante, este libro de aquí. Os expliqué que lo había cogido simplemente porque estaba a un precio súper bajo, 1,55 en una tienda de segunda mano. Aquí en Holanda estaba en inglés y además se llama Going Dutch y me hizo gracia porque yo vivo en Holanda. Entonces Going Dutch es como ir a lo holandés, más o menos, traducido así con pinzas. Entonces, bueno, es una comedia romántica, creo que se nota por el estilo de portada, que por cierto es una portada súper bonita, súper adorable. Y es que el libro es súper bonito y es súper adorable, pero una cosa que me ha sorprendido de esta historia es que es una comedia romántica, pero a mí lo que más me gustó de la historia es la cotidianidad que tiene. Es la rutina, el día a día de sus protagonistas y además la amistad que se genera entre las dos protagonistas femeninas, que además son de rangos de edad muy diferentes, y eso me pareció muy original y además muy satisfactorio, porque estamos muy acostumbrados a leer historias de amor en las que las protagonistas son muy jovencitas, pero en este caso vamos a vivir dos historias de amor. Los nombres se me han ido de la cabeza. Una es la de Dora, que es una de las protagonistas. Dora tiene, creo que tenía como 22 añitos o algo así. Ha dejado a su novio en el altar y se ha mudado para tener un cambio de vida radical, pero es una chica que siempre ha vivido muy en su zona de confort y siempre ha hecho un poco lo que se esperaba de ella. Decide mudarse al barco que tiene Joe, que es la otra protagonista, que es una mujer, creo que de unos 40 y pico años, que es la madre de su mejor amiga que está en el extranjero y que le ofrece quedarse con ella unos días en un barco. Joe, por el contrario, ha acabado con su matrimonio. Bueno, no ha acabado ella con su matrimonio. Básicamente su marido tuvo una infidelidad y eso rompió el matrimonio. Así que Joe está intentando rehacer su vida y reencontrarse después de haber pasado tantos y tantos años en esta relación que se acaba de romper. Además, su marido ha empezado a salir con una chica que es súper jovencita, lo cual no le sienta muy bien a sus inseguridades. Así que Joe está también en un proceso de renacer y de reencontrarse. La amistad que se genera entre estas dos es fantástica, es maravillosa, es muy humana, muy de las pequeñas cosas, y además son dos personajes femeninos muy complejos, muy completos. Tienen sus inseguridades, sus puntos también favorables, se sienten muy, muy cercanos, se sienten muy como que son dos mujeres que te podrías encontrar por la calle un día de estos. La novela empieza en Inglaterra, el barco está estacionado en un puerto a las afueras de Londres, pero luego van a tener que llevarlo a arreglar a un sitio en Holanda, y la novela transcurre desde que Dora se muda, todo el periodo de preparación para este gran viaje, el viaje a Holanda, su regreso y todo lo que ha cambiado allí. Evidentemente estas dos protagonistas conocen a dos personas que van a ser bastante especiales para ellas y que son dos personas que están relacionadas con el mundo de los barcos. Uno es un antiguo conocido de Joe que se dedica a los barcos y que va a hacer un poco de capitán en este viaje y de manejar un poco el asunto. Y el otro es un muchacho muy simpático, muy amable, que se llama Tom, que también está en el mundo de los barcos y que va también a sumarse a esta tripulación haciéndose amigo de Dora. Tengo que decir, mi personaje favorito es es Tom, es un chico majísimo, súper adorable, es todo un crush, y la relación que tiene él con Dora me ha enamorado, pero también me ha gustado mucho la relación de Marcus y el cómo saca a Joe de su zona de confort en muchas ocasiones, pero cómo también Joe saca a Marcus de su zona de confort, y me ha gustado también que haya esta perspectiva más madura de tener una relación, una perspectiva más de personas que ya han tenido varias relaciones antes y que están en otra época de sus vidas, pero que también es excitante. Decidme si sois lectores de romántica, si os suena esta autora. Creo que es un nombre bastante conocido en habla inglesa, creo, o al menos he visto que ha escrito muchísimos libros, pero no sé si han llegado sus novelas a España. De todas maneras, si os gusta leer en inglés, tengo que deciros que quitando la parte técnica de los barcos, que tampoco es tan importante, entonces si no entendéis del todo
no pasa nada. A mí no me ha costado nada leerlo, creo que es una lectura bastante fácil. Es un poquito gordito, pero se pasa enseguida porque es que los personajes se enamoran y además, como ya os digo, la amistad entre ellas dos es preciosa y la rutina que van teniendo en el barco es también como muy agradable. El oír de cómo preparan los cafés, preparan las comidas, cómo Joe está obsesionada con dejar las suficientes lasañas para el viaje y todas estas cositas. Primera lectura de pendientes, exitazo. Voy a ver si no me enrollo mucho con todos porque os quiero hablar un poco de todos. La siguiente fue Paper Towns de John Green. ¡Wow! Este libro, la verdad, lo cogí, autor famoso, no he leído nunca nada de John Green, decidme si habéis leído alguna vez a John Green. Y la sinopsis me llamó la atención. La verdad es que es un libro que me ha enganchado muchísimo. Este libro me creó esta sensación que hacía tiempo que no tenía de no puedo parar de leer, y si tengo que parar de leer, estoy, por ejemplo, en el trabajo pensando, ay, qué ganas de llegar a casa y seguir leyendo. Además me han parecido que los personajes, para ser tan jovencitos, porque al final son personajes de instituto que están en esta típica fase de no saber qué hacer con sus vidas, de plantearse quiénes son y tener bastante crisis existenciales, ¿no? De decir cuál es mi lugar en el mundo y todo eso, me ha sorprendido que los personajes no son superficiales y que de hecho tenemos personajes muy jóvenes teniendo reflexiones muy profundas sobre cuestiones muy humanas como cuál es el punto de estar vivo, qué significa el ser humano, cuál es nuestra propia identidad, realmente conocemos a las personas de nuestro alrededor y cosas así. Creo que es un libro que es una novela de misterio con un montón de filosofía, pero con las emociones típicas de la adolescencia y además con esa sensación de crear un grupo de amigos, de ser joven, de ir a la aventura también en un momento dado del libro. Lo recomiendo muchísimo, la verdad a mí me ha sorprendido un montón, se me ha hecho súper ameno, súper agradable. Ha habido un montón de momentos de este libro que me han hecho pensar muchísimo y me han dejado ahí como muy intrigada y como muy preguntándome cosas de la vida. Hay un montón de referencias a otras obras de arte, sobre todo a novelas. No sé, creo que es un libro que es muy disfrutable, muy rápido de leer, muy ameno. Me ha sorprendido un montón, me ha sorprendido muchísimo. Decirme si conocíais Paper Towns, por cierto, otro libro que es muy fácil para leer en inglés. Si estáis interesados en intentar leer en inglés, podría ser una buena novela para leerla. Es así, sencillita, no recuerdo que tuviera un vocabulario muy difícil y además es bastante... Los capítulos son cortitos, entonces atrapa bastante también en ese sentido y se hace fácil de leer. Y a lo que me queda creo que vamos a ir rapidito. Leí este manga maravilloso, se llama Time Killers, es de la autora de Kazue Kato. Para los que os guste el anime y el manga, quizá os suene a esta autora porque es la autora de la famosa saga Ao-no Exorcist o Blue Exorcist, que os dejaré alguna imagen por aquí, que es bastante famosa en Japón. Esto es una recopilación de relatos, que eso es lo que me llamó la atención de este manga. Es un one shot, como se dice, es decir, esto acaba aquí y no es saga, no hay que comprarse ningún volumen más, y son historias muy cortitas. Hay incluso alguna a color que las ilustraciones de esta autora son bastante increíbles, dibuja genial. Voy a ver si encuentro alguna a color porque eran también bastante... Entonces, bueno, me ha llamado la atención porque es la primera vez que leo una recopilación de relatos en formato manga. Es interesante porque al final la autora te explica en qué fase de su carrera artística hizo qué relato y qué significó para su evolución como artista, y eso me hizo que me gustara incluso todavía más, porque había algunos relatos que al ser tan cortitos se quedan un poco... Bueno, que la historia no llega a cuajar, que no llega a tomar profundidad y que te da como un poco como igual. Aunque tengo que decir que hay otras que aun siendo cortitas me han flipado y me han sorprendido un montón y me han dejado con mucha sensación de wow, que me gustaría seguir sabiendo más sobre este universo que me ha creado la autora en muy poquitas páginas, o wow, qué historia tan completa siendo tan cortita. Como ya os digo, había de todo, algunas me han gustado muchísimo, otras pues se me han quedado un poco como sin más, pero al conocer las reflexiones de la autora sobre sus propios relatos y el explicarte qué época estaba y qué significaba cada cosa y qué estaba intentando también en su estilo de dibujo o en su estilo de narración, ha hecho que incluso esos relatos que no me han convencido me gustaran, porque entiendo que era lo que estaba intentando la autora en ese momento y a qué etapa de su evolución como artista pertenece. Entonces me ha parecido muy interesante. O sea, si os apetece una lectura manga que sea así de historias cortitas, y sobre todo si os gusta esta autora, si os gusta Kazue Kato. Kazue Kato es una autora que es de shonen, es muy de valorar porque es un género que es muy difícil para las mujeres entrar porque es más masculino. Se dice que el shonen es para chicos, aunque bueno, todos estamos conscientes de que estas descripciones pues están un poco obsoletas, pero bueno, eso es como se definía hace unos años, creo que todavía se define un poco así, y es una mujer que se ha hecho potente en ese género, pero os aviso de que es un género pues con mucha violencia
y con mucha batalla y mucho este tipo de cosas. Además ella es muy dark, es muy oscura en algunos puntos, entonces si no os gustan este tipo de géneros pues no os lo recomendaría, pero si os gustan podría ser una buena opción, sobre todo si os da curiosidad. Por último tengo dos lecturas cortitas, este poemario que me lo he ido leyendo poco a poco porque a mí los poemarios no me gusta leerlos del tirón, me gusta leerlos yendo cogiéndolos cuando me apetecen. Se llama Matar la geografía de los cuerpos de piedra, es de una editorial que os recomiendo mucho echarle un vistazo, se llama Ediciones en el Mar. Creo que traen autoras muy interesantes, temas muy interesantes y este poemario en concreto me ha gustado mucho. Es verdad que ha habido poemas que me han gustado más y otros que me han gustado menos, poemas con los que he conectado más y poemas con los que he conectado menos, pero ha sido un placer poder leer la pluma de esta autora, conocer también a esta autora, a Laura Sanz Corada como poetisa y el tener este poemario tan bonito. Creo que definitivamente voy a repetir con Ediciones en el Mar, que es una tontería, pero quiero enseñaros. Me vino un marcapáginas y no me digáis que no es uno de los marcapáginas más bonitos que habéis visto en vuestra vida. O sea, qué fantasía es esta, los colores y todo. Es que yo viviría en este marcapáginas, honestamente. Decidme también si os suena a Ediciones en el Mar. Os recomiendo muchísimo, muchísimo que le echéis un vistazo a su catálogo. Y bueno, por último tengo una lectura bastante divertida. Ya os lo comenté, pero este libro se llama Once Upon a Time in Carolland, My YouTube Autobiography, which I definitely wrote all of. Que viene a significar más o menos, érase una vez en la tierra de las zanahorias, mi autobiografía de YouTube que definitivamente he escrito yo mismo. Y lo de que definitivamente he escrito yo mismo es que supuestamente es la autobiografía de este de aquí que se llama Josh, pero la ha escrito secretamente sin que él lo supiera Oli y la ha publicado como si la hubiera publicado él porque, bueno, en fin. Si conocéis a estos dos que son bastante famosos en YouTube sabréis por qué. Si no los conocéis os los recomiendo un montón. Hacen contenido en inglés, es lo único, pero hacen un contenido que a mí la verdad siempre me calienta el corazón. Son súper graciosos ellos dos, pero además son también buenas personas y hacen muchísimo contenido de divulgación de cultura coreana. Entonces si os interesa el tema Corea, si os gusta su comida, el K-pop o todas estas cosas, os recomiendo muchísimo que echéis un vistazo a su otro canal de YouTube que se llama Korean Englishman. El otro canal por el que son famosos se llama Jolly, que os lo dejaré por aquí. Este es más de contenido vario, aunque también hay veces que tienen cosas que se relacionan con Corea, pero es de lo que les apetezca en ese momento. Hacen mucho de probar comidas y en este es más específico de divulgación de la cultura coreana en Inglaterra o de ir a Corea a probar cosas de la cultura y enseñar cosas de la cultura coreana. Ir a verlos, son geniales. Me leí esta autobiografía, lo gracioso de esta autobiografía es que es un poco... no sabes qué es verdad y qué no es verdad y está escrito de una manera muy fantástica. Está escrito de una manera en la que ves que hay cosas que se han exagerado tanto y que se han llevado incluso al terreno fantástico que es muy evidente que no es verdad, pero aún así se basa todo en la vida real de Josh y en cómo llegó a ser un creador de contenido tan famoso, porque Josh y Oli son muy famosos en Corea. O sea, hasta el punto de que han llegado a entrevistar no solo a actores de Hollywood súper famosos americanos e ingleses, sino también a actores de series y películas coreanas, idols de K-pop también han tenido entrevistas con ellos, grupos de rock coreanos como The Rose. Entonces son bastante big deal, como se dice en inglés, en Corea. Evidentemente es una lectura que solo os recomiendo si os hacéis fans de ellos. Yo soy fan de ellos, entonces me ha encantado un montón. Y nada, hasta aquí este primer vídeo de esta primera ronda de mis pendientes. 5 lecturas que me han encantado y 5 pendientes menos. Luego compré libros y me subió el número de pendientes. Pero hemos dicho que no pasa nada, eso también es válido y esos pendientes, esos libros nuevos me los estoy leyendo todos según los estoy comprando, entonces... Y bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo. Dime si te sonaban estas lecturas, qué te han parecido, si alguna te llama la atención para darle una oportunidad y cuál es ese pendiente al que le vas a dar una oportunidad dentro de poco. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que estéis muy bien.